3 días por semana se puede vivir en Suiza. ¿Quiere ir a Suiza a trabajar? Vale, primero, ¿qué nivel, no, tienes de idioma? En Suiza hay una comunidad bastante importante de gente que es extranjera. Entonces, Yo sé que mucha gente de mi entorno en España no termina de entender. Horarios de trabajo. un muy buen portal a la hora de investigar ofertas de trabajo dentro del cantón. Bueno, puedes filtrar por cantones, pero en el cantón francófono se mueve mucho. Al principio igual tú puedes ver sueldos estando en España que son aquí y se te abren un poco los ojos. Pero antes de nada, deja que te pidamos un like para poder seguir creciendo y mejorando en toda esta creación de contenido sobre trabajar y vivir en Suiza. Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo más de trabajarensuiza.es. Hoy tenemos el placer, estuvimos hablando hace unos meses sobre bueno, pues diferentes informaciones en las que hoy queremos repasar los temas importantes que ya estuvimos hablando y además añadir otros que sean de gran interés. Bienvenidos, David, Edu, un placer teneros aquí. Hola, Hola, muchas gracias. buenas. Muchas gracias. Estuvimos hablando, la primera vez que estuvisteis, estuvimos hablando sobre, bueno, que tenéis una comunidad de sanitarios en Suiza y que divulgáis bastante información en redes. Antes de continuar, si queréis dar vuestra dirección o cómo os pueden encontrar en redes. Sí, o sea, tenemos un grupo de Telegram en el que de vez en cuando compartimos cierto contenido, en el cual la gente nos puede preguntar de forma más directa. Luego hemos creado también una newsletter en la que de vez en cuando también vamos compartiendo información de valor por escrito. Compartimos también en Instagram en demartin.fisio, en PHY, y dejaremos, si no, para todo el interesado, tanto los links para el canal de Telegram como para newsletter, como Instagram, que de momento son un poco las tres principales fuentes donde más compartimos información pues para que la gente al menos sea consciente de lo que hay por aquí y que hay oportunidades reales para ayudarles. Genial. El canal de Telegram, que a veces también es como el enlace directo, ¿no? Hacia el contenido, todo el contenido que publicáis, pues lo compartís por ahí. Hay una información súper interesante que nosotros también solemos repasar y que nos sirve también como propiamente contenido. Bueno, vosotros también estáis colaborando con nosotros, pero ya aprovecho y os agradezco muchísimo todas las preguntas que estáis contestando en la comunidad VIP que tenemos. A bote pronto, para quien lo quiera repasar ya mientras va escuchando esto, el grupo que tenéis es Physio Swiss Community en Telegram, ¿no? Simplemente en la barra de búsqueda Exacto. introduciéndolo, pues podrán llegar a vosotros. Fisio, pues como fisioterapia, ¿no? Swiss, que sería como la línea aérea, ¿no? S-W-I-S-S, y luego espacio Community, pues como comunidad, ¿no? En inglés. Volviendo al tema, a los temas que nos llevaron al primer vídeo. Estuvimos hablando sobre el proceso burocrático, ¿no? de emigrar a Suiza, la homologación, que tiene su historia, ahora también la comentaremos. También estuvimos hablando sobre el nivel de idioma, que es muy, muy importante y que es también lo que a veces lleva más tiempo, ¿no? A veces la primera pregunta que se suele contestar es, ¿me quiere ir a Suiza a trabajar? Vale, primero, ¿qué nivel, ¿no? tienes de idioma? Luego los salarios de convenios, también estuvimos hablando de limitaciones del sistema de salud suizo o comparaciones también frente al español, de la cobertura de los seguros, que en Suiza los seguros no son privados, sino que son concertados, ¿no? Que una parte bastante importante la pagan los pacientes. Horarios de trabajo, ¿qué problemas inesperados tuvisteis vosotros y cómo lo resolvisteis? La vida social, es decir, bueno, una serie de temas que os invito a repasar y que también dejaremos el enlace por si lo queréis ver. Ahora, si os parece, para empezar así con un tema que sea lo más candente posible, al menos en alguna consultoría que yo mismo he podido realizar a personas del mundo sanitario que están interesados en venir a Suiza, ¿qué nivel de idiomas es el que están pidiendo ahora mismo para la convalidación y cuál creéis vosotros que es el adecuado? Es decir, si ese nivel que están pidiendo es el adecuado para trabajar o si sería más alto o más bajo. Bueno, si respondo a esta pregunta ya para salir del punto de fricción administrativo, el B2 te lo van a exigir para la convalidación. Es
¿Sirve para el mundo laboral? Yo creo que sí, vas a estar igual en algunas situaciones un poco justo, sobre todo en tema de ciencias de la salud, donde hay mucha interacción con el paciente y en Suiza hay una comunidad bastante importante de gente que es extranjera, entonces el acento, la forma de hablar no es 100% francófona, es los principales cantones donde nosotros nos podemos informar bien. Eh, entonces un B2 te sales del paso, quizá algo más si quieres entrar en la administración pública en el hospital universitario del cantón de Bolsa. Eso es un C1, no hay tutía, o sea, no entras si no tienes ese dossier. Entonces, mínimo B2 para entrar a trabajar en Suiza, homologación del título. Si tienes algo más, mejor. Y C1 si quieres aspirar a tener algún puesto ya de responsabilidad, de responsable de equipo o estar en alguna posición un poco más alta dentro de la jerarquía. Genial. Nosotros también discutimos de este tema porque tenemos clases particulares en la membresía, ¿no? De francés y clases grupales y demás. Y claro, no hace mucho hubo una discusión en el sentido, una discusión a nivel positivo, de si alguien que se esté preparando en España, el francés, ¿vosotros creéis que podría llegar a un nivel C1 que diga, quiero ir a tope, quiero ir directamente a por el mejor puesto que pueda en eso, en puestos públicos, como tú has dicho, Edu? ¿Creéis que es factible llegar con un C1 o a lo mejor podéis recomendar decir, oye, pues si tienes el B2, llega en el B2, trabaja donde puedas y luego avanzarás al C1 más rápido en un país francófono? Para mí es Eh, cuestión de tiempo y de esfuerzo, pero yo soy partidario, o sea, yo aprendí el francés cuando era pequeño, es diferente, pero yo soy partidario de cuando mejor vas a aprender un idioma es en el sitio. O sea, es cuando más no te va a quedar otra más que tener que hablarlo, escucharlo. Por lo tanto, yo recomendaría tener un mínimo. Ya de por sí a nivel administrativo burocrático te obliga a ese B2. O sea, ya tienes, digamos, una base consolidada al menos para el mundo profesional. El mundo social creo que requiere un poco más siempre. Pero al menos para el mundo profesional yo recomendaría ir con un B2 ya lo irás perfeccionando para llegar a ese C1 o ese nivel de confianza de poder desenvolverte en entornos más concretos y ya si quieres ir luego escalando dentro del sector de la salud en cuanto a nivel profesional. Será un poco mi recomendación. Si quieres, si tu duda realmente es el idioma, yo iría con el mínimo B2 que te obligan y luego iría una vez en el sitio, lo vas a ir perfeccionando a un nivel mucho más rápido y que si te esperas solamente en España tener un C1 por diploma y luego querer perfeccionarlo en el sitio. La verdad que nuestro parecer es muy parecido al tuyo, David, de que llegar a un C1 es poco factible en un país que no tenga ese idioma por idioma local. Al igual pasa con el alemán también, ¿no? Tenía un B2 con la homologación del título y fue ya una vez más tarde que hubo una nueva petición del cantón para validar tu actividad como terapeuta, que te pedían un C1 y me presenté el examen y lo saqué, ¿no? Hice una revisión un poco del modelo de examen, pero en principio ese C1 solo te lo valida un organismo si te examinas. Si llevas años trabajando en un país francófono, en Suiza, eh, Ginebra o en Lausanne, y entraste con un B2, como fue mi caso, al cabo de 2 años, ya mejora tu nivel. Si tienes un C1 o un C2, pues eso ya a la alianza, entonces, que haga la valoración, pero se adquiere de manera indirecta. En tu caso, David, también llegaste con un B2. No, o sea, yo es que estoy en un colegio francés, en un liceo francés. Entonces yo Como sea, habéis ido a tope por los idiomas, le habéis dedicado muchas horas sí, sí. antes de dar el paso migratorio y yo creo que ese mensaje está
genial, de que realmente quien quiera venir a Suiza y que incluso aunque no ¿qué problemas inesperados tuvisteis vosotros y cómo lo resolvisteis en todo este tema de la homologación? No tener muchos inconvenientes. Solo tuve un documento que no estaba validado por un notario y me lo echaron para atrás. Lo tuve que dirigirme a un notario, lo firmó, o sea, puso el sello, validó con el original y lo tuve que reenviar. Pero eso me llevó una demora de máximo 3 semanas entre que pude conseguir la cita con el notario, hacer la traducción de nuevo y enviarlo. O sea, porque necesitaba la compulsa. Pero si lees bien las especificaciones que te pide el organismo, la COAGUS, realmente si consigues todos los documentos por parte de la universidad y del Estado, en principio de una vez se podría perfectamente realizar. Pero bueno, no fue grave en mi caso. Tuve una homologación directa. Y se cumplió la normativa, ¿no? Que dice que si obtienes el título dentro de la Unión Europea, la homologación pues es directa, ¿no? Otro caso. Yo aún tuve algún que otro problemilla que me hizo perder algún que otro mes, diría. Menos 2, 3 meses de retraso tuve porque mi universidad no sabía exactamente qué títulos, o sea, cómo darme algunos títulos, en concreto que me pedía la Cruz Roja. Entonces me los dieron mal. Tuvimos que volver a hacerlos, tuve que explicarles cómo hacerlos, porque había justo un cambio en mi universidad en cuanto a gente y no sabían cómo hacer esa parte. Luego tuve también problemas con, al igual que Edu, con un par de documentos que tenían que estar sellados por notario, que no me los explicaron cuando les llamé. Eh, Tema traducciones, tuve la suerte de tener una amiga que es traductora que se dedica a eso y gracias a eso pues pude ir pidiéndolo de vez en cuando. Que si no, al final tienes que ir uy, la he visto. Tienes que ir pidiéndole de vez en cuando, o sea, cada X semanas, todo documentos, se te sube rápidamente el precio. Eh, y luego también tuve que volver a justificar el tema de la investigación. No sé cómo será ahora exactamente, no he visto los últimos meses, al menos de los que me han preguntado, no han tenido problemas, pero sí que te suelen pedir como un crédito, unos créditos mínimos de investigación en cuanto a tu carrera y tuve que justificarlo y menos mal que también que tenía un máster en el cual había hecho como extra investigación y con eso no tuve que luego convalidarlo haciendo ningún tipo de formación teórica o práctica. Pero ahí sí que o sea, tuve que volver a perder un poco más de tiempo porque al final tienes que enviar los documentos, tardan X semanas a veces en responderte y te responden y te dicen, pues te falta este. Entonces tienes que volver a conseguirlo, preguntarlo, traducirlo, sellarlo si hace falta, volver a enviarlos, que los vuelvan a analizar durante el tiempo que corresponda en su caso, que a veces en periodos festivales pues puede que tarde más, que te lo van a enviar, entonces ahí pierdes un poquillo de tiempo. Pero ahora en verdad lo que dice tú tienes razón, o sea, si está todo muy bien explicado, si nosotros sabemos exactamente todos los documentos que te piden, eh, y si más o menos sigues todo y lo envías de una, teóricamente debería ir todo rodado. Genial. Sí, lo de los créditos de investigación, claro, tú como hiciste el máster pudiste cumplir con ese requisito, pero entiendo que a lo mejor en Suiza, cuando se estudia fisioterapia, ya se hace dentro de lo que es los 3 años, ¿no? Creo que son Sí. para fisio, que es un año menos que el grado en España, y ahí ya tendrán su parte de investigación, quizás vieron que eso respecto a tu grado en fisioterapia español, quizás había carencias y gracias a tu máster lo pudiste solventar. Teóricamente dependerá de también cada universidad de cada ciudad o región de España. La mía, yo sí que tuve una asignatura
en la cual había investigación y cumplía los créditos mínimos. La cuestión es que, pues a veces, según el plan de estudios que tú les envías con tu certificado académico, pues pueden verlo o no verlo. Y tuve que enviarles como todo el plan de estudios de esa asignatura en concreto que había hecho en el grado y luego aproveché y les envié también los del máster, como para asegurarme el poder tener un reconocimiento de esos créditos que pedían. Teóricamente, cualquier persona que haya hecho los últimos años grado de fisioterapia en España tiene los requisitos mínimos para que te lo convaliden rápido, Genial. o 100%. Porque ese fue mi caso y no tuve que acreditar ningún título más para ganar credenciales en ese aspecto. Así que Bien, o sea, que no es algo si estás dentro del automático, plan simplemente va a Bolonia, pasa. depender, como dice David, pues va a depender del centro, ¿no? El que se haya estudiado el grado en España. Pero, Aprovechando también el tema, repito, vuestro grupo de Telegram es Physio Swiss Community. Si alguien que nos esté escuchando está embarrado o todavía no está metido en el proceso y quiere contactar con vosotros para que lo hagáis peer-to-peer ahí en persona, creo que también prestáis ese servicio si es necesario. También aprovecho si alguien, aparte de no solo fisio, sino que también le interesan eh, solventar otra serie de problemas como la guardería, la vivienda, al trabajo de la pareja, si no es fisio o lo que sea, pues también estamos nosotros ahí con el grupo VIP, con la membresía VIP de trabajar en suiza.es. Otra de las cosas, claro, todo este proceso de homologación que para David, pues para ti no fue corto, todo eso entiendo que lo hicisteis desde la comodidad, entre comillas, de España. Todo eso, o sea, no estabais pagando facturas en Suiza y dejando pasar semanas, ¿no? sí, sí, o sea, yo lo hice todo desde España. O sea, yo decidí ir a Suiza cuando ya tenía mi contrato incluso. Tenía mi contrato firmado para empezar en abril y fue justo en abril cuando fui a Suiza. Mientras tanto, tuve que estar en España, pues trabajando en España normal mientras convalidaba todo. Eso es, mejor tener pájaro en mano que ciento volando. No se os Eso es. ocurra dejar vuestro empleo en España hasta que no firméis el contrato. Que por cierto, en algunas profesiones sanitarias, a veces hemos visto que es posible como firmar un contrato, pero todavía no tener la aprobación por parte del organismo competente. ¿De acuerdo? Eso es perfectamente viable, se hace menos, una práctica que está cada vez más regulada porque piden credenciales el organismo responsable para ver que todos los fisioterapeutas que estén en activo estén validados y que tengan su homologación ya en curso, o sea, registrada con su número de sanitario. Pero sí que se sigue haciendo de que hay ciertas empresas que contratan a pesar de que no tenga esa homologación. Ujú. Claro, en ese Te dan caso, un periodo de carencia, eso es. tendrás que volver a hacer pues la formación necesaria que te pida el organismo para que te pongas en regla con el estándar suizo, pero mientras tanto tú puedes tener tu salario y tu actividad profesional en Suiza. Pero es raro, se hace menos en cualquier caso. Cada vez se hace menos, ¿no? Pero que realmente puedes trabajar y ejercer y tener tu salario mientras se transcurre ese periodo de carencia, pero que cada vez se hace menos, que mejor no contar con ello, ¿no? A día de hoy. Va. Anteriormente, hace unos años, sí que se hacía más porque había mucha más demanda y ahora pues se intenta hacer menos porque lo intentan pues regular. O sea, que todo el mundo que esté aquí, que esté con todo, con su título reconocido en el país en el que estás ejerciendo. Al final sigue siendo un servicio sanitario en el cual tienes cierta responsabilidad con la salud de una persona. Entonces, yo como Edu no contaría con ello hoy. Ahora sé que sigue habiendo alguna otra clínica que te pueden ofrecer algún tipo de contrato. Aún así, ese tipo de contratos no será el mejor al que seguramente puedas aspirar si te esperas 2 meses y lo convalidas todo como tiene que ser. Eso es, eso es. Estamos completamente de acuerdo ahí. Sobre las preguntas más frecuentes, repito, hemos hablado de idiomas, que es lo que hay que atacar antes de preguntarse si alguien quiere venir a Suiza, es decir, estoy dispuesto a llegar a ese B2/C1, que no es moco de pavo de un idioma extranjero a la hora de aprenderlo. O sea, son cientos y cientos de horas si alguien empieza de cero realmente. Hemos hablado de la homologación, luego la tercera pregunta que vemos más común es salarios. Es decir, si os apetece hablar más o menos de la franja en la que estáis cada uno y luego después también indicarnos
alguna serie de consejos básicos, como el que acabáis de dar ahora, de, oye, si lo tienes ya homologado, pues seguramente también el salario acompañará, ¿no? Tendrá mejores condiciones, no solo de horarios y estructura y demás, sino también de salarios, ¿no? ¿Cómo sería ese tema? Estoy muy al tanto de si tienes alguna penalidad dentro de una empresa si te aceptan sin haber homologado tu título o tener la convalidación. Es una práctica que no sé hasta qué punto incluso es legal, porque estás ejerciendo al 100% tus capacidades como fisioterapeuta. Es verdad que no hay el organismo que acredita que tú eres fisioterapeuta en Suiza, por ejemplo, pero no sé hasta qué punto la empresa se puede permitir el lujo de decir, bueno, como te estamos haciendo este favor, te bajo el salario o no te pongo tantas buenas condiciones o juego un poco con los horarios. Sinceramente no estoy seguro de que sea legal. Conozco de que sí que hay alguna empresa que que ha hecho eso. Bueno, ahora que es cada vez más arreglado el tema de que estés convalidado al 100% para poder tener acceso a un contrato y a un puesto de trabajo, creo que partes con las mismas condiciones. Y respecto a la franja de salario, bueno, en nuestra comunidad de fisios ya lo publicamos, hay una calculadora a nivel federal que te estima con una buena precisión tres rangos de salario en función de tu puesto, la antigüedad, el porcentaje de horas que trabajas, si estás al 80, que es 4 días a la semana, o al 100%, de lunes a viernes, y te dice por cantón, incluso por la media, la mediana, y si no me equivoco, que me confirme David, un fisioterapeuta que empiece recién egresado, pues tendrá que estar cerca de los 5.000 brutos mínimo. Máximo depende de las responsabilidades que tengas. Pero bueno, recién salido de la universidad no tendrá mucha suerte aquí en Suiza para ocupar un cargo de responsable o de jefe de equipo. Así que no subirá más de otros 1.000 francos más brutos al mes. Ok, sí, Sí, entonces sí, entre sí. 5 y 6, ¿no? Sí, o sea, dependerá de muchas cosas. Como ha dicho Edu, del cantón también en el que estés, si se paga más o menos. O sea, el sistema de salud está muy tarificado, en el cual se paga por X sesiones, o sea, por X tiempo de sesión, y por lo tanto hay ciertos cantones en los cuales se paga un pelín más, pelín menos, y pues en función de eso pues vas a ganar más o menos, antigüedad, formación, cómo negocies, tu contrato, al final todo es sector privado, entonces depende también cómo negocies poco pues del currículum que tengas y el momento en el que llegues, la demanda que haya, tendrá muchas cosas, pero más o menos sí, es para recién llegados o con poca experiencia en cuanto a formación y en cuanto a experiencia realmente laboral, estará en torno a de los 5 y los 6 y ya pues si empiezas a tener ya un pelín más de experiencia, pues puedes ir ya rondando los 6 7 o incluso un pelín más. Como empleado normal. Luego como autónomo obviamente puedes ganar más. Genial. Dicho esto del salario, ¿existen diferencias entre trabajar en hospitales, clínicas privadas o consultas como independiente, como acabas tú de decir? Sí, al final, cuanto más grande es un organismo, más budget, más dinero va a tener y por lo tanto seguramente mejores condiciones te pueda ofrecer. Porque al final el sistema es el mismo para todos, todo depende de los seguros, como os comentaba antes, que todos pagamos de manera mixta, concertada, pero sí que es verdad que, claro, un hospital pues tiene más dinero que igual poder distribuir que igual una clínica pequeñita de una, dos, tres, cuatro personas. Entonces, obviamente, según dónde puedas trabajar y según también depende también mucho la oferta-demanda, en el sentido que igual ahí vas a un pueblo, igual un hospital de un pueblo que no encuentra ningún fisio de ninguna manera, porque igual la gente igual que es de aquí no quiere ir a trabajar a un pueblo y prefieren quedarse igual en ciudad, pues igual no les queda otra más que subir a veces los precios, a los sueldos. En fin, dependerá un poco de eso, pero generalmente cuanto más grande es una empresa, que aquí se lleva mucho en Suiza, a veces empresas de varias clínicas que tienen dentro de un mismo cantón o varios cantones, como teniendo varias, pues tienen más potencial económico y pueden igual permitirse mejores sueldos. Bajo vuestra experiencia, entiendo que como autónomo, ¿no? Como sería en la parte francófona que llamamos indépendant, ahí es donde alguien, pues,
podría hacer más el yo me lo guiso, yo me lo como y se lleve más dinero neto, digamos, y las condiciones pues ya a las que se trabaje uno, ¿no? Y luego respecto a hospitales, como tú bien dices, claro, me imagino que tendrán un volumen más importante que las clínicas privadas, es decir, entre clínicas privadas y hospitales, ¿dónde se podría ganar más o dónde las condiciones pesarían más? Claro, la clínica privada dependerá, como tú también has dicho, de si es una única en un pueblo y demás o si es una cadena, ¿no? Eso es. Ahí creo que Edu sabe más que trabajar en un hospital. Sí, a ver, es que muchas veces no hay que centrarse tanto en cuanto al salario, porque en el hospital público, por ejemplo, sé que se mejoran las condiciones de la cotización del segundo pilar para mejorar tu jubilación. En las clínicas privadas igual se centran más en mejorar pues la disponibilidad de horarios o el salario sea más alto o las opciones de generar más atractivo con el tema de las formaciones y días de formación pagadas para tu carrera profesional. Entonces, eh, es un tema que tampoco oscila muchísimo, ¿eh? No hay una variación enorme que diga, vale, voy a ganar un 20% más y estoy en el hospital público o en una clínica privada. Son más el otro conjunto de factores que puede, en función de su situación personal, cambiar. Entonces, tema de salario no hay una gran diferencia, es más bien los otros factores que pueden jugar a favor o en contra en función de tu situación a título personal. Creo que se puede pagar más en lo privado que en lo público. Lo público tiene quizás una estructura en cuanto al contrato más potente, más sólida. Y a la vez más rígida, ¿no? Quizás, porque la administración pública, ¿quién contrata? Sí, porque puede ser que te impongan guardias, puede ser que te impongan hacerte cargo de estudiantes. Hay Hora- bueno, sí, una cierta de Horario fijo. sí, una serie de compromisos que son más estructurados, que es totalmente lógico, porque si estamos hablando de estructuras que son más grandes, necesitan tener un sistema un poco más jerarquizado, un poco menos flexible, porque si no sería imposible de gestionar. ¿Las aspiraciones que pueda tener un fisio en Suiza seguirían un poco la estela española típica, ¿no? De decir a lo mejor, bueno, pues salgo de la facultad, empiezo un poco donde sea, en una clínica privada, y luego pues paso al hospital porque ahí pues voy a tener mejores condiciones y demás. ¿Eso también sería como los pasos a seguir? Si te quieres especializar, quizás sería más adecuado que te dirijas a un centro más reputado con más volumen de pacientes, hospital público o privado, pero hospital. Si quieres aspirar a tener a lo mejor cargos más de responsabilidad, posiblemente crezcas más rápido en una clínica que privada, porque hay más rotación. Mm, pero en Ok. cualquier caso, la vía de acceso quizás más rápida sea una clínica privada, te haces un poco contigo, con tu formación, con tu forma de tratar, te vas despejando las dudas si tuvieses respecto a dónde te quieres dirigir como fisioterapeuta o cómo te visualizas en cuanto a tratamientos y demás, y a partir de ahí pues, hacer carrera. Ok, pues ahí queda el tema de especialización o ya cada uno pues que elija, ¿no? Su camino. David, ¿tú actualmente estás en clínica privada? Y actualmente sí. Cambié hace poco de clínica. eh, Otra, menos sigue un poco el mismo paradigma. Eh, y actualmente sí estoy trabajando solamente 3 días por semana en una Ah, clínica. genial. Y Eso lo con eso y co- cumples tus sí, obligaciones de vida. con, sí, o sea, puedo decir, tengo la suerte de poder decir que con 3 días por semana se puede vivir en Suiza. Siendo también, es verdad, hay que decirlo, siendo joven, compartiendo muchas cosas y sin grandes gastos y siendo una persona sencilla, como es mi caso, puedes vivir tranquilamente con 3 días por semana de trabajo. 3 días largos, ¿eh? Eso estoy al 70%. Pues genial. Si alguien te está viendo en pantalla dirá, igual vive ahí en, en la calle. Aquí en la No, calle. es coña, pero a veces les cuesta a la gente en España entender de que sí, de que hay sitios en los que puedes trabajar al 50% o al 60%, que es como en tu caso, 3 días a la semana, al 80%. También yo creo que los contratos más repetidos que he llegado a ver en el mundo sanitario, de media, yo diría que es el 80%. O sea, realmente, si estás al 100 cuando
No sé, pues lo necesitas, ¿no? Pero en principio si ya lleváis años, ¿no? En Suiza y tenéis las necesidades ya cubiertas o cierto margen de ahorro y demás, yo creo que eso es calidad de vida también a tope. O sea, realmente que sí, los 3 días que curras, pues estás ahí en el curro, que es lo que hay y tal, pero luego, hostia, tienes más del 50% de la semana Mm. para tus otros proyectos y para tu ocio y demás. Está genial. Vamos, Sí, está el muy otro bien día, montado. sí, el otro día yo vi en RTS, que es un poco como la tele suiza, eh, prácticamente el 50%, creo que era el 40 y algo por ciento de los suizos estaban en un porcentaje reducido. Un porcentaje reducido. Realmente suele ser eso, el 80, a veces el 90%, que se dejan pues una tarde libre, pues el viernes por la tarde no trabajo, o cada 2 viernes trabajo, pero se lleva mucho. Es algo que yo sé que mucha gente de mi entorno en España no termina de entender, Mm. cómo es posible que una persona, en vez de trabajar los 5 días tradicionales, se trabaje en 3, en mi caso, largos o 4 más cortos. Pero aquí se lleva mucho. Aquí conozco mucha gente que coge meses sabáticos y se van X meses al año, o que trabajan en jornadas y más partidas para poder tener más libertad o personal o para crear otros proyectos, como es mi caso. Y es algo que te da mucha calidad de vida, es lo que dices. Al final es algo que yo sé que en España, al menos en nuestro sector, sería muy, muy complicado. Hay ciertos sectores que yo creo que ya ni te dejan poder hacerlo, o sea, que estás obligado a trabajar 100%, 5 días porque es un proyecto que te obliga a estar ahí, o si no, hay otros sectores en los cuales económicamente es inviable. Genial. Otra pregunta que nos hacen es la de ¿a qué cantón voy y demás, ¿no? Entonces, nosotros somos del prisma de que si el objetivo es emigrar con la mayor de las posibilidades, es que realmente el sitio al que vayas a acabar, el cantón en el que vayas a acabar, que lo determine la atractividad que tenga tu dossier, ¿no? No sé si vosotros compartís eso o si hay gente que a lo mejor os haya llegado a vuestra comunidad que diga, no, yo quiero ir a Ginebra sí o sí, o realmente también digáis, mira, mejor estar abierto a cualquier cantón francófono, ¿no? Si hablamos de francés o germanoparlante, si hablamos del alemán, antes que empeñarse, ¿no? En algún sitio en concreto, limitando ya las oportunidades de inicio. Sí, es cierto que nosotros tenemos la ventaja de estar en una rama de una profesión sanitaria que tiene muchas ofertas, entonces podemos jugar y comparar y ver qué ofertas tiene en cuanto a estilo de vida, transporte, localización. Mm, Entonces, bueno, tenemos más posibilidades, pero no creo que sea un buen posicionamiento mental de decirse, vale, voy a buscar solamente en Lausanne, por ejemplo, o en Friburgo y dejarte otras zonas que te pueden servir como trampolín para adaptarte, coger idioma, mejorar tu currículum en Suiza y luego hacer un cambio. Hay que estar un poco abiertos al movimiento. Es verdad que luego en Suiza se abren muchas posibilidades a nivel profesional. Puedes crecer bastante, entonces verás que no es raro de que te pique la curiosidad y digas, bueno, pues que ahora, estando desde dentro, me gustaría ver cómo qué sucede en un puesto, no sé, en Berna o en Lucerna o no sé, en Suiza alemán, incluso cambiar. Así que no hay que estar más bien abierto. Y luego si tienes la posibilidad de decir, vale, me quedo en una zona, en una sola zona, porque mi profesión me lo permite, pues mejor. Pero bueno, tampoco es una buena estrategia, creo. Pues sí, donde caiga mejor, ¿no? El currículum, pues yo creo que cada zona tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bo tiene las suyas, Friburgo también, incluso Valais, ¿no? Para quien le guste más la naturaleza, Sí, que quizás se gane menos que en Bo, ¿no? Me imagino, algo menos, pero que también la vivienda es más barata. No sé, David, ¿tú qué también. opinas sobre las diferentes opciones? De la parte francófona Pues que podemos hablar con más propiedad ahora mismo. o sea, lo que creo que está muy bien de la parte francófona es que tienes un poco
Que al principio igual tú puedes ver sueldos estando en España que son aquí y se te abren un poco los ojos, pero igual luego estando aquí dices que no es para tanto. Entonces, una vez que ya estás aquí, vas conociendo a gente, vas viendo un poco cómo va todo, creo que te ayuda mucho. O sea, pues de primeras pensar, pues me voy a un pueblo porque pienso que es mejor, me gusta mucho la naturaleza, y igual luego te das cuenta de que no es lo tuyo y tienes la opción de cambiar. Y si cambias estando en el sitio es mucho más fácil que si cambias estando en esto. Aunque 100%, sí. ahí es un poco lo que cada uno vea en su momento, y sabiendo que al final igual la primera opción es simplemente como la excusa para entrar un poco en Suiza y un poco en el sistema, y ya luego una vez que estás dentro ya es mucho más fácil moverte. Sí, el primer paso es súper importante, porque además una vez que ya tienes permiso de trabajo por haber trabajado Mm. en Suiza, tu dossier se hace tremendamente más atractivo, porque ya alguien se ha comido tu periodo de inicio, ¿no? En Eso Suiza. es. Pues precisamente otra de las cuestiones que nos gustaría tratar era este tema de networking, o sea, realmente qué importancia para vosotros tiene el networking a la hora de precisamente entrar en el sistema suizo. La red de contactos que tengas, evidentemente, no la tienes cuando vas a conseguir tu primer empleo, o también la puedes trabajar quizás por LinkedIn o incluso, no sé, alguna visita física que hagas, ¿no? Pero normalmente me imagino que también sería vuestro caso, que no teníais contactos previos, ¿no? Con fisios que ya estuvieran en Suiza, o quizás sí, ahora me lo comentaréis. No sé. Y luego, una vez que ya estáis dentro, ¿qué importancia tendría el networking, ¿no? En seguir con vuestro camino profesional dentro de lo que es el sistema suizo de fisioterapia? No creo que como asalariado tenga un gran impacto. Es más bien tu pillería, tu interés de saber cómo funciona el resto de clínica o la competencia o dónde te quieres enfocar. Quizás si habláramos porque estás desarrollando un proyecto en paralelo o porque te pones como autónomo y tienes que buscar o la buena ubicación de un cabinet que esté en una zona que se frecuente, como hacer el contacto con la red de médicos o de especialistas para que te deriven pacientes, ahí sí, sin duda, pero porque te afecta directamente, pero como salariado, simplemente con que hagas una inversión de tiempo en leer ofertas, en presentarte y ver un poco la dinámica de la zona donde estás trabajando, no creo que tengas no hay un factor diferencial, a mi parecer, como asalariado. Luego el resto, sin duda, pero eso se transfiere en cualquier profesión. Y para ti, David, tú que estás también con algún que otro proyecto, ¿no? Que por eso trabajas al 60, ¿no? Porque quizás estás trabajando en otras cosas. ¿Cómo tratas tú el networking, la red de contactos y qué es lo que crees que te aporta y te puede aportar? Yo soy partidario de que el networking es súper importante, ya en cualquier país o cualquier sector en el que estés. Al final son personas que igual ya han estado en la posición que tú has estado, que te pueden guiar, darte tips o simplemente pues, formar parte de algún otro proyecto, que te guíen. Bueno, ya es importante, pero yo creo que en Suiza lo consideraré más importante porque es un país en el cual hay mucho secreto, en el cual no se cuenta tanto las cosas como igual en otro. Y, espera, Edu, creo que se escucha de fondo. Es que hay alguien que se está sentando al lado de Edu ahí. Espera, quita el micro, quita el Sí, como decías, David. Sí, o sea, creo que en Suiza aún es más importante que en otros países porque hay muchas cosas que igual no te cuentan. Y es verdad que estoy de acuerdo con Edu en el sentido de que el sector de la salud es un sector que igual está todo como un poco más tarificado, y puedes conseguir muchas cosas gracias al networking, que te diga gente, yo sí que conozco a muchos otros fisios, o yo conocía antes médicos antes de venir aquí, que ya estaban médicos suizos que trabajaban aquí y demás. Pues sí que te da un plus, al menos un plus de confianza cuando llegas a otro país, que igual no conoces a nadie, no conoces el sistema, la primera experiencia para muchos, entiendo que en el extranjero. Entonces ahí sí que te da un gran plus, porque te da confianza y seguridad de esto. Pero sí que el sector de la salud es un sector en el cual, si estás en el mundo asalariado, tampoco te va a dar un gran plus. O sea, como mucho te van a poder decir, pues igual no vayas a esta clínica o a este hospital porque ahí no se trabaja bien, o porque yo estuve ahí o conozco a alguien que estuvo ahí. Pero es un mundo muy pequeñito. Al menos Lausana, al final, la parte francófona tampoco es tan grande. Es un mundo muy pequeñito y llegas, yo creo que por tu cuenta, si eres pillo, llegas a hacer muchas cosas solo, sin networking.
Claro, con networking como todo, pues vas mucho más rápido y puedes ahorrarte muchos errores. Eso está muy claro. Genial. Una cosa que está relacionada, me imagino, a la hora de extender este networking o de al menos acaparar toda la información posible, como estáis comentando, es las asociaciones o los colegios profesionales. ¿Cuáles son para vosotros los más influyentes en Suiza respecto a todo esto de todas las publicaciones o si vale la pena afiliarse a alguna asociación profesional o algo por el estilo? Piso Suiza, a mi parecer, es la más potente porque es la que más se mueve con el tema de a la hora Espera, de extender un poco. puedes repetir desde el inicio? Es que creo que empezaste a hablar antes de... Sí, eh, muy buen portal a la hora de investigar ofertas de trabajo dentro del cantón. Bueno, puedes filtrar por cantones, pero en el cantón francófono se mueve mucho. Genial. Pues ahí queda y supongo vosotros estáis ahí inscritos, sois parte de, hacéis alguna colaboración, o sea, porque yo creo que publicaciones en vuestro grupo compartís, ¿no? Publicaciones e informaciones. No sé si os llegan por email, tienen una newsletter o algo así. De todas formas, toda esta información la vamos a intentar aglutinar en las notas de este directo para que siempre es positivo, ¿no? A la hora de incluso preparar una entrevista de trabajo, revisar todo este tipo de informaciones, porque si llegas a una posible entrevista de trabajo y ya incluso puedes comentar cómo es el sistema este híbrido que tenemos de salud en Suiza y también que te hagas una idea de las novedades, de todo eso. Y Sí, repito, a quien nos esté escuchando, que se una a vuestra comunidad, a Physio Swiss Community, que ahí es donde compartís regularmente informaciones. De hecho, la última que vi aquí fue hace una semana, ¿no? De cartas desde Suiza, un email de la newsletter que compartís. O sea que genial. Eso, toda esa información es realmente es poder. Para los que nos estéis escuchando, que seáis profesionales de la rama, toda esa información, o sea, es realmente oro. A la hora de buscar un hueco profesional aquí en Suiza se valora mucho, ¿no? A la hora de las entrevistas, el interés que muestres
de manera fehaciente con todos esos datos que tú ya tengas en la cabeza. Mm. Luego, ¿qué tendencias futuras veis vosotros en el sector de la fisioterapia? Es decir, digitalización, telerehabilitación, inteligencia artificial. ¿Qué veis respecto a este tema? Cortándote, perdona, se llama, la asociación del deporte se llama Le Réseau. Es como en la red en francés. Se llama simplemente así. Le réseau, ¿no? Le Réseau, Y Se sería, llama habría que introducir le réseau, Le Réseau, imagino pondrás Physio Sport y te saldrá. ok. Le Le Réseau Physio réseau Sport. Physiosport, la red de Physiosport, ok. O sea, se llama la asociación simplemente Le Réseau. No sé cómo han cogido el dominio por una palabra tan normal, pero así se llama. Genial. Sí, sí. Sí, pues ahí queda. Y eso, respecto a qué tendencias futuras veis en el sector de la fisioterapia en Suiza y quizás si se pudiera comparar con España, si realmente ahí van a la par o si puede haber alguna diferencia en Suiza porque, bueno, pues hay más recursos económicos. Esta es Antes de que... una perdón. gran cuestión, ¿eh? Sí. Sigue siendo. Eh, si quieres te dejo la parte de más telemedicina y fisioterapia un poco a distancia, que sé que ahí estás tú más dentro. Estuve leyendo el otro día un artículo que hablaba sobre la necesidad real de fisioterapeutas especializados en el área de cardiorrespiratorio y neurología. Son dos especialidades que van a estar altamente demandadas y que el que tenga esa especialización o una buena formación detrás puede posicionarse bastante bien. Quiero decir, tener un poder de negociación para tener condiciones buenas o en una estructura que sea sólida con buenos recursos. Así que si alguien esté interesado por esas dos ramas, que sepa que va a ser un valor seguro de aquí a pocos años, y no ya, porque hay un campo a explotar y se ven que se demanda cada vez más. Así que el futuro de la fisioterapia en Fisioterapia, Suiza, sí. cardiorrespiratoria, neumología, pacientes con trasplantes cardíacos y demás. O sea, bastante enfocado a esas dos especialidades. Bueno, neurología también. Quizás no sea tan llamativa para el común de los fisios, pero se va a demandar mucho. Me vais a disculpar. O sea, neurología, o sea, yo no sabía que había fisioterapia de neurología. Yo me estoy Sí, enterando de cosas. O sea, hay una especialización hasta ese punto, ¿eh? sí, pero no neurología del sistema nervioso central, como pueden comprender, o sea, a nivel de psique, sino sistema periférico con alteraciones neuromotrices, accidentes cerebrovasculares, gente con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, ELA, cosas así. Ok, genial. Pues suena, o sea, suena realmente genial. Y David, ¿tienes tú alguna más información sobre tendencias, por ejemplo, en el tema de la IA? O sea, ¿la inteligencia artificial ha llegado al mundo también de la fisioterapia? En Suiza, tema tecnología, quieren introducirla, como yo creo que en todos los países ahora mismo, pero lo quieren ir poco a poco metiendo, aún así tampoco lo llevan ahora mismo muy desarrollado. Yo creo que la digitalización, o sea, mi proyecto que estoy desarrollando en paralelo, que se llama D-Move, va justo de eso. Al final, yo creo que la digitalización va a llegar de una manera u otra a la salud y vamos a cada vez a tener más seguimiento y poder utilizar todo lo que la tecnología te da para mejorar un servicio más presencial y humano que siempre se ha hecho en la salud. O sea, eso yo creo que son conscientes, ya empiezan a meter algo de también telerehabilitación. Ahora con el nuevo formato que han puesto para todo tipo de accidente, invalidez o seguros también militar, han añadido como una parte ya que los seguros reembolsan en videollamadas, como en telerehabilitación. Aún así está un poco pues, todo en el aire, ¿no? Están como introduciendo cosas nuevas y tienen que ir viendo a ver pues cómo va funcionando, pues como todo cambia al final en un sistema tan grande como es el sistema de la salud. Pero sí, yo creo que la tendencia de la salud, también desde mi punto de vista personal, que es lo que me gustaría, que me gusta mucho el tema digital, creo que nos da una labor importantísima para poder ayudar a tanto volumen de personas que al final
un sector como la salud ayuda a todo el mundo. O sea, no hay ninguna persona que no pueda tener en cuenta su salud. Entonces, creo que va a ir por ahí esa tendencia. Ahora, el cómo lo van a hacer, el cuándo lo van a hacer y demás, pues irá poco a poco. Un sistema tan grande como la salud cuesta mucho cambiarlo rápidamente. Y en Mm. cuanto a la IA más en concreto, sí que alguna clínica pues quieren ir incorporando más en atención al cliente, en gestión de citas, en este tipo de más actividades que igual son más repetitivas, Sí, que pues nos administración, quita. ¿no? Más Sí, más, administración y más finanzas. administrativas, más burocráticas. De momento yo creo que van a empezar por esa parte y luego poco a poco irán metiéndolo más en temas más de salud. ¿Vosotros habéis tenido ya consultas de telerehabilitación? Yo personalmente no, porque al final todo paciente que hemos tenido ha sido gente que ya vive aquí. Entonces no ha pasado. Ahora, mi sensación, también estamos en verano, que es diferente, pero mi sensación es que al final se va a utilizar de más en más, en complemento, obviamente, o sea, en casos en los que no se puede hacer presencial, porque al final yo creo que el ciudadano residente suizo viaja mucho, nos movemos, se trabaja mucho, entonces hay muchas horas de trabajo y a veces no estamos tan disponibles a nivel de poder desplazarnos a la clínica. Yo cada vez veo más de esa tendencia, al menos en la clínica a la que estoy, en la cual la gente pues empieza a decir, oye, es que no puedo ir este día, es que justo en esta cita no puedo tenerla. Pero sin embargo, igual llamada sí. Entonces yo creo que sí que poco a poco, por cómo está la sociedad hoy en día, va a ir esa tendencia hacia ahí. ¿Y vosotros veis, o sea, que sea posible, ¿no? Porque a mí siempre que se me viene a la cabeza fisioterapia es como que empiezas ahí te empiezan a palpar y según tus gestos, según la conversación que tienes, y claro, hacer eso a distancia quizás tenga que ser en casos muy específicos, ¿no? Eh, sí que es verdad que es un poco la fisioterapia que en España más conocemos. Eh, lo único, en Suiza, al menos yo los casi 3 años que llevo aquí, incluso Edu lleva más, eh, te diría 95% de mis pacientes han sido tratados con fisioterapia activa. O sea, mucha educación, mucha programación, mucha rehabilitación activa. Y que es verdad que el sistema también hace que tengas pues, más casos de accidentes, que puedas ver a la gente más veces, entonces creas más adherencia. eh, Igual el tipo de paciente también cambia respecto igual a la cultura más española, pero sí que es verdad que yo creo que la fisioterapia es un poco diferente y eso hace que igual estén más abiertos a este tipo de ofertas más digitales. Claro. O quizás que la primera consulta o las primeras sí que sea físicamente, ¿no? Y luego el seguimiento pues se puede hacer en Sí, telerehabilitación. eso es. O sea, yo creo que va a ir esa tendencia a que sea algo híbrido. Algo en el sentido de que siempre que se pueda hacer presencial y que el seguro te lo cubra y demás, pues perfecto. Pero igual habrá por situaciones personales o profesionales o económicas en las cuales pues igual no se puede hacer un seguimiento a largo plazo tan presencial uno a uno cuando igual se pueden establecer otras herramientas que nos complementan perfectamente. Claro. ¿Y tú, Edu, has tenido algún caso de telerehabilitación? A título profesional, sí, pero, perdón por la moto, pero ha sido más entre gente de confianza, no con individuos externos que vienen a buscar la fisioterapia clásica que hemos hablado a continuación. Pero es verdad, sin duda que va a ser una... Conforme la gente esté más al corriente de que el médico puede prescribir ese tipo de prescripciones y que el fisioterapeuta está de acuerdo a hacer ese tipo de abordaje, sin duda yo creo que eso va a ser, como decíamos antes, un cambio de paradigma, porque hay mucha rehabilitación que no se hace con terapia manual, que es simplemente seguimientos o programas de ejercicios o simplemente hacer unos chequeos y eso se puede gestionar perfectamente sin hacer desplazamientos, ¿no?, físicos. Entonces, a día de hoy es raro es que nadie tenga un acceso a Internet, una cámara y algo de calidad en su ordenador, así que va a ser a la alza, sin duda. ¿Y Pero claro, notáis, debe de darse más visibilidad, sin duda. sí, y notáis que Suiza esté más avanzada que España o que esté en toda Europa más o menos a la par, todos estos avances?
En cuanto a telemedicina, Mm, no creo que haya grandes diferencias. Es más bien la adhesión que pueda tener el público, pero no creo que haya grandes diferencias. Al fin y al cabo, estamos hablando de hacerte una entrevista por Zoom, conectarse por Google Meet. O sea, no son infraestructuras que no estén desarrolladas ni más en un país que en otro, a mi parecer. Y quizás con todo esto de que creo que estuvimos hablando además en la primera parte, ¿no? Hace unos meses, con todo esto de la presión que está habiendo de la parte de la sociedad suiza hacia los costes, ¿no? De la sanidad, que es realmente uno de los principales problemas, que por así decirlo, ¿no? El coste que aumenta, las primas de los seguros médicos que aumentan año tras año. ¿Tenéis noticias de que se haya planteado como una posible solución el reducir costes en telerehabilitación, al igual que ya se está haciendo con la telemedicina? Yo, es que desde mi punto de vista lo tengo muy claro. O sea, yo pienso que al final, sabiendo que es deficitario el sistema de salud y que al final cada año van subiendo los costes de lo que pagamos mensualmente el seguro aquí en Suiza, no he llegado a otra manera más que o recortarán por un sitio o por otro. Por lo tanto, eso va a hacer que pues necesitemos igual ciertas herramientas, como para mí son las herramientas digitales que te permitan ahorrar costes. Eso es. Entonces, yo creo que de una manera u otra vamos a tenerlo en nuestro sistema y vamos a tener que meterlo. Genial. Pues ahí queda toda esta información. Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero, pero como tenemos tan buena relación con vosotros, pues vamos a intentar aprovecharnos un poco más y quizás haya una tercera parte de todo este contenido que, como veis, da para muchísimos más minutos, no dejamos de profundizar y que seguramente que todos los que nos estén oyendo y que quieran dedicarse al mundo sanitario, pues les sirve, sea de fisio o no sea de fisio, porque al final hay que ser conscientes de toda esta realidad, como acabamos de hablar de ahora, del seguro médico, de los precios y demás, para enfrentarse adecuadamente a la hora de conseguir un puesto en Suiza o quizás ver de manera general